La verdad es que me, me faltan las palabras para poder entregar lo que el Señor me dé a mí, porque hay mucha nostalgia, hay mucha, hay una pena, una ansiedad, no sé cómo explicarlo dentro de mi ser. Y cuando estábamos en la casa del Señor, hasta cabeceábamos adentro del templo. Esa es la verdad. A mí me sucedió muchas veces que tenía que estar luchando contra el sueño y como que mis ojos se cerraban solos y la voz del predicador de repente se me alejaba por esta situación. Y siempre yo he dicho que nosotros como iglesia, como pueblo, como colaboradores del Señor, no tenemos nada que envidiar al pueblo de Israel. Si bien es cierto, el pueblo estuvo cautivo o estuvo en esclavitud durante 400 años y algo, allí en la tierra de Egipto, y el Señor los sacó de allí con mano fuerte. Según lo que recuerdo, cuando entraron a la tierra de Egipto, entraron 65 personas aproximadamente, y a la vuelta de 400 años y algo, Moisés, siendo el líder de todo este pueblo, ordenado por Dios, salieron de allí 65,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Cómo se había multiplicado? ¿Cómo las mujeres hebreas tenían sus hijos, niños robustos, sanos por la misericordia de Dios? Y así se fue multiplicando el pueblo, hasta el momento en que Dios permitió que toda esta muchedumbre de hombres y mujeres y niños, más las pocas pertenencias que tenían, salieran rumbo a la tierra prometida. Y vuelvo a decir, nosotros como iglesia, yo me cuento entre ellos, como iglesia somos desconformistas, porque en alguna medida pensamos nosotros que Dios, el eterno, el poderoso, el creador de todas las cosas, es un empleado nuestro. Y no es así. Nosotros somos los que tenemos que estar a la orden de Dios y no Dios a la orden nuestra. Y sin embargo, el Señor, en su inmenso amor y en su inmensa misericordia, se ha bajado Él a la estatura nuestra. Allí en el libro de Miqueas, el Señor nos pregunta a nosotros, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Por qué me tratas así? Dios, en su inmenso amor, Dios en su inmenso poder, se baja a la estatura nuestra, hermanos queridos, para ser igual que nosotros. Pero nosotros no hemos entendido ni hemos comprendido hasta el día de hoy que Dios en un solo soplo, en un chispear de dedos, puede destruir este mundo y construir otro mejor. Pero Él nos soporta, Él nos guarda, Él nos protege, Él nos da el pan de cada día,
Él nos da el vestuario, nos ha provisto y nos ha cubierto todas nuestras necesidades. Pero aún así no hemos sabido nosotros, su propia iglesia, no hemos sabido apreciar ni agradecer lo que Dios hace día tras día por nosotros. Pero vayamos a la palabra. Dice la palabra del Señor: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó al pueblo por el camino, lo mismo que nos sucede a nosotros muchas veces. Tenemos una petición delante del Señor y queremos que el Señor la responda ahora ya. Y no es así. Dios tiene su día, tiene su hora, tiene su tiempo. Lo que tenemos que hacer nosotros es entregar nuestra preocupación, nuestra petición, nuestras necesidades a los pies de nuestro Creador y Consumador y guardar silencio, y Él hará. Pero este pueblo del cual nosotros hoy día somos parte de él, y nosotros como parte de este pueblo de Israel no tenemos nada que envidiar, lo vuelvo a decir, nada que envidiarle a la Israel original. Tenemos la misma tendencia. Queremos que Dios, cuando nosotros elevamos una petición, cuando elevamos una solicitud a nuestro Dios, queremos ahora ya. Y no es así. Tenemos que esperar y clamar con respeto, con reverencia, ante la presencia del eterno y soberano Dios. Y lo que es peor, cuando no somos bien atendidos o de inmediato empezamos a murmurar, empezamos a hablar lo que no corresponde. Y esto fue lo que pasó con este pueblo. Dice el versículo 5, y habló el pueblo contra Dios, que es lo más grave, contra Dios y contra Moisés. No nos olvidemos que Aarón y María ya habían hablado, o más adelante hablan ellos en contra del ungido de Jehová. Y Dios se hace parte de inmediato, porque no nos olvidemos que Jehová de los ejércitos le dijo a Moisés, cuando él lo nombró como el guiador, el libertador del pueblo de Israel, le dijo: tú ocuparás mi lugar. Tú estarás en mi lugar, todo lo que tú digas, yo lo voy a confirmar. Y aquí nos encontramos que el pueblo está murmurando. ¿Cuántas veces nos habrá pasado eso a nosotros? ¿Cuántas veces caímos en esta grave falta? Como hermanos, como iglesia, como colaboradores. ¿Quién predica hoy día? El hermano tanto, no, hoy día no voy a ir nada, porque a mí me gusta cuando predica este hermano o cuando predica mi pastor. ¿A quién está desechando? ¿Al hermano? ¿A la hermana? ¿A ese o aquel? Está desechando el instrumento que Dios está usando o que va a usar en el momento. Ayúdenos el Señor a nosotros para no caer en esta grave falta de abrir nuestra boca para hablar en contra de alguien. Y el pueblo reclamaba: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano.
no estaban conformes. Dios los había sacado del yugo de esclavitud para llevarlo a una tierra que fluía leche y miel. Y todos lo sabemos, que el Señor había dicho que en 40 días iban a llegar a la tierra que fluía leche y miel. Pero por la testarudez, por la dureza de corazón, por la murmuración, por ser negativos y no positivos, cayeron en esta grave falta y el Señor les añadió 1 año por día. Es decir, en vez de 40 días, 40 años para llegar a la tierra prometida. Mire que es grave esto. Mire que es grave. Por mi murmuración, por mi poca paciencia, por mi poco convertimiento, yo perdí mi alma. O algún hermano puede perder la salvación de su alma por no saber esperar, por no saber reconocer y darle la gloria al que había dicho en 40 días. Por no saber esperar lo que nos dijo Jesús a nosotros en el libro de Mateo, en el capítulo 28. Estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos. Y yo lo creo. Y venga lo que venga, y suceda lo que suceda, mi Señor está conmigo y está con ustedes también. Bendito es su nombre para siempre. Y dice la palabra del Señor: y Jehová envió ante el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel por la desobediencia, por la murmuración. No solo habían hablado contra Moisés, sino que habían hablado contra Dios. Qué mala memoria tenemos nosotros los evangélicos. Qué mala memoria tenemos nosotros los que de alguna manera estamos tratando de caminar en este Evangelio Santo que el Señor nos dejó trazado a nosotros. Nos olvidamos que cuando el Señor tuvo misericordia de nosotros llegamos a harapiento. Nos olvidamos que cuando el Señor tuvo misericordia de nosotros, Él metió la mano a la basura y de ahí nos sacó a muchos de nosotros. Pero luego cuando el Señor nos cambia el plumaje, nos lava la cara el Señor Dios, nos peina, nos viste, nos olvidamos que éramos basura. Nos olvidamos que éramos la escoria del mundo. Y nos olvidamos que solamente por misericordia y el gran amor de Dios, hoy estamos en pie y tenemos un lugar, tenemos un hogar, tenemos una camita donde dormir, porque muchos hermanos antes dormían en el suelo. Y yo me cuento entre ellos. ¿Cómo me voy a olvidar de lo que Dios ha hecho? ¿Cómo nos podemos olvidar de lo que Dios ha hecho con nosotros? Ninguno de los que estamos conectados a este medio era merecedor de la misericordia de Dios. No nos olvidemos que nosotros no le elegimos a Él. Él nos eligió a nosotros. Por misericordia. Habían otros mejores. Habían otros más educados. Habían otros de mejor parecer que nosotros. Pero el Señor le plació. Usted, mi hermana, usted mi hermano que está allá en San Antonio, usted mi hermana que está en Las Cruces, usted mi hermano que está en su lugar, en su casa, a usted mi hermano que se ha conectado recién a este medio online. El Señor tuvo misericordia, no porque usted lo mereciera, no porque yo lo mereciera, sino porque a Él le plació sacarlo de la escoria del mundo y ponerlos en lugares importantes en los cuales estamos hoy día
por misericordia del Señor. Dice la palabra, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado. Creo que una de las partes importantes que el pueblo ha hecho, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, al reconocer que habían pecado por haber hablado contra Jehová, que es lo más grave, y contra ti, dice la lectura, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes, y Moisés oró por el pueblo. No nos olvidemos que Dios, el Padre, y su amado Hijo Jesucristo se hace parte de usted cuando usted es agredido, cuando usted es ofendido, cuando usted es perseguido. Todos conocemos y sabemos cuando el Pablo o Saulo de Tarso iba en persecución de los cristianos, de los hermanos camino a Damasco, el Señor Jesús se le apareció y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él se hizo parte de su pueblo y él responde por su pueblo. Más aún, cuando estas personas, sin ningún temor, sin ningún pudor, sin ningún respeto, ofendieron a Dios y ofendieron también a quien iba liderando al pueblo de Israel, Moisés y Aarón. Por lo tanto, que a quien el Señor tiene en este minuto al frente de este pueblo en el Tabo es el siervo de Jehová. Y a él le debemos respeto. Bendito el Señor para siempre. Debemos guardar silencio. Yo personalmente digo, si yo tengo algún malestar, en vez de murmurar, ¿por qué no conversar mejor frente a frente? ¿Por qué no mejor ir a la persona y entablar un diálogo antes de murmurar? El Señor nos bendiga en esta hora. Dice su palabra. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Bendito es su nombre para siempre. ¿Cuál era el fin de todo esto? ¿Tenía la serpiente algún poder? Yo creo que ninguno. Lo que pasa es que el pueblo se había desentendido de Dios. Se había desentendido, se había desconectado de Dios. Se había olvidado el pueblo que Dios, en su inmenso amor y en su inmensa misericordia, los había sacado del yugo de esclavitud y habían pasado el mar Rojo en seco. Perdieron la memoria al otro lado del mar. Se olvidaron que Dios había hecho ese gran milagro, único en la historia, que últimamente los científicos, los que dudaban de esta gran verdad, han ido a las profundidades del Mar Rojo y han encontrado allí las pruebas de que sí, el pueblo de Dios pasó en seco, pero no así el ejército de los egipcios. Ellos quedaron bajo las aguas y allí están las muestras. Hay espadas, hay carros y hay muchas otras cosas más que los científicos encontraron, y esas son las pruebas
indubitable de que el pueblo de Dios sí pasó por ahí abriendo Dios el Mar Rojo. Y eso se le olvidó a los hermanos. Y eso se nos olvida también a nosotros, que gracias a la misericordia de Dios estamos en pie. Últimamente el Señor nos está hablando a todos nosotros, diciéndonos, por ejemplo, hace unos días atrás el Señor nos hablaba en el libro de Lamentaciones: por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus bondades y nunca decayeron sus misericordias. Señor nos bendiga en esta hora. Y dice la palabra bendita del Señor: y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y yo digo en este tiempo, cualquiera que sea contaminado por este virus, ya no es la serpiente, cualquiera que sea contaminado por este virus y levantarle sus ojos a las alturas y pida socorro a Dios, Dios estará con él y con ella. Bendito es su nombre para siempre. La serpiente no tiene ningún poder, ninguno. Solamente lo que quiere Dios es que nosotros, creyentes y no creyentes, levantemos nuestros ojos hacia las alturas. Como dijo David, alzaré mis ojos hacia los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de parte de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Ese es el plan de Dios para que el hombre, para que su pueblo, el pueblo antiguo y el pueblo actual, levante sus ojos hacia las alturas. Ya no está la serpiente, pero está Cristo el Señor. Bendito es su nombre para siempre, el que intercede por nosotros ante el Padre, el que nos guarda, el que nos protege, el que dijo que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Y dice el versículo 9, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Vuelvo a decir, la serpiente no tenía ningún poder. El que tiene el poder es Dios Padre, el creador y consumador de todas las cosas. El que está con nosotros, el que nos guarda, el que nos provee el alimento, el que guarda nuestra vida en el hueco de su mano. Su Hijo amado Jesucristo, cuando vino a este mundo, dijo, miradme a mí, todos los términos de la tierra, y seréis salvos. El Señor nos bendiga en esta hora y Él bendiga su palabra en nuestros corazones. No es tiempo de estar mirando para el suelo. No es tiempo de estar entretenido en otras cosas, sino es tiempo de que alcemos nuestros ojos hacia las alturas, de dónde vendrá nuestro socorro para nuestras vidas. Nuestro socorro, nuestra protección, nuestra provisión del vestido, el calzado, el alimento, un hogar, algunas comodidades que el Señor nos ha prestado para que las disfrutemos, todo viene de parte de Jehová de los ejércitos y de su amado Hijo Jesucristo, a quien tenemos que mirar, porque el Padre, el Creador, le dio toda potestad a Él, a su Hijo amado Jesucristo, en el cielo como en la tierra. El Señor nos bendiga en esta hora. Él bendiga su palabra en nuestros corazones. Hermanos queridos, miremos para arriba. Miremos hacia las alturas. Hermanos queridos, y si hubiese alguna persona que por primera vez está escuchando y está mirando, mire a Cristo por sobre todas las cosas. No hay otro medio de salvación. No hay quien pueda perdonar pecado. No hay quien pueda dar vida eterna. Solamente Cristo el Señor.
a quien el Padre le dio toda la potestad en el cielo como en la tierra. Y a Él yo brindo todo honor y toda gloria desde ahora y para siempre. Amén.